consultando lo que no entiendan, ¿sí? O aportando, ¿sí? Bueno, el objetivo de toda recepción va a ser brindarlas a todos los recién nacidos las condiciones óptimas para la adaptación inmediata a la vida extrauterina, ¿sí? Y por todo esto que hablábamos de la maternidad segura centrada en la familia, debemos evitar interferir en la interacción normal de ese neonato y de esa familia, ¿sí? Bueno, para poder brindar a todos los recién nacidos esas condiciones óptimas, vamos a tener también objetivos que van a ser específicos, ¿sí? Acá van a ver que son varios y vamos a ir desglosando cada uno. Uno de ellos es anticipar a las situaciones, ¿sí? A situaciones de los nacimientos, ¿sí? Ustedes que ya han visto embarazo y todos los temas anteriores, ¿qué les parece que sería anticipar situaciones? ¿Qué podría incluir anticipar situaciones? Problemas. Todas aquellas situaciones de riesgo, profe, que pueden tener la madre y el recién nacido. Bien, sí, sí. ¿Alguien más que quería decir algo? Bueno, anticipar situaciones sería, por ejemplo, un embarazo que está cursando con amenaza de parto prematuro, o sea que yo sé que existe el riesgo de que nazca en forma prematura. Hay que, digamos, anticiparse a esto teniendo un espacio físico adecuado para ese nacimiento. Es por eso que ustedes van a encontrar dentro de la provincia hospitales que son centros de referencia o de derivación, ¿sí? Que reciben, de acuerdo al radio que les corresponde, las embarazadas de otras localidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé que hay una embarazada con amenaza de parto prematuro y está, por ejemplo, de 30 semanas de gestación y su parto es inminente, lo aconsejable siempre va a ser que se traslade a esa embarazada, ¿sí? No que se espere que nazca el bebé y después trasladarlo. Por una cuestión de que sería una injuria para ese recién nacido y porque esos recién nacidos dentro de esos derechos de los que hablábamos tienen derecho a nacer en un lugar donde reciban la atención adecuada, ¿sí? Atención adecuada se refiere a recurso humano capacitado y también a equipamiento, ¿sí? A complejidad. También van a ver que dentro de la provincia, por ejemplo, hay varias neonatologías, pero no todas reciben, por ejemplo, a prematuros extremos, ¿sí? Se las categoriza también de acuerdo a una serie de requisitos que debe cumplir, tanto al equipamiento, al recurso humano, ¿sí? Y bueno, y de acuerdo a esto ya está establecido a qué lugares tienen que ser derivados ante el riesgo de alguna complicación. En cuanto al recurso humano capacitado, ¿a ustedes qué les parece que comprende el recurso humano capacitado? Personal que Personas sepa lo capaces que que tengan debe hacer. conocimientos. Bien, acá en recurso humano capacitado, cuando hablamos de un recién nacido, se van a encontrar que hay cuestiones que son muy específicas a la atención, ¿sí?
Entonces, lo que se requiere es que ese recurso humano esté capacitado en la atención y que además tenga el curso de reanimación cardiopulmonar realizado, ¿sí? Para poder atender al recién nacido. En cuanto al equipamiento, debe ser acorde a la complejidad que tenga ese hospital o esa neonatología, ¿sí? Debe tener una temperatura ambiental adecuada. Para esto, lo ideal es que haya un termómetro de pared, ¿sí? Para poder visualizar la temperatura y ambientar la temperatura, sobre todo si son lugares donde van a nacer prematuros, ¿sí? Debe permitirse la interacción madre, padre, hijo, una lactancia precoz, ¿sí? Permitir hacer un examen físico, ¿sí? El primer examen físico lo vamos a hacer cuando el bebé nace, que es un examen físico general, y después se hace un examen físico más específico, ¿sí? Después, en cuanto a medidas de profilaxis, que son aplicadas a todos los recién nacidos, ¿sí? Y dentro de lo que es profilaxis vamos a tener el colirio que se les aplica, ¿sí? La vitamina K, que se utiliza para prevenir hemorragias. Y bueno, otra medicación que se les administra es una vacuna, que es la vacuna antihepatitis B, que la tiene que recibir dentro de las primeras 12 horas de vida, ¿sí? Y también tenemos que asegurarnos que ese recién nacido se ha identificado correctamente, ¿sí? Acá al final aparece RCP según requerimiento y esto es de lo que yo les hablaba, que el recurso humano tiene que estar capacitado en esto, ¿sí? Bueno, acá les muestro una sala de recepción, ¿sí? Que van a ver una mesa amplia que tiene material descartable, ¿sí? Por lo general. Más allá van a ver que hay 2 servocunas, ¿sí? Esas servocunas lo que permiten es dar calor radiante, ¿sí? Para, por ejemplo, un recién nacido prematuro o un recién nacido que necesita reanimación, va a ser trasladado a ese lugar, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo la secuencia de la recepción del recién nacido normal, pero esto tiene que estar, por más que yo sepa que la mayoría de los nacimientos van a ser normales, tiene que haber una sala de recepción equipada. Profe, que está entonces la sala de parto y después la sala de recepción. Claro, la sala de recepción siempre tiene que estar contigua a la sala de parto, ¿sí? Tiene que haber una puerta y yo ya tengo que estar en la recepción, ¿sí? Ah, bueno. Y por lo general también tiene que ser cercana a la neonatología donde se va a internar el recién nacido, ¿sí? Esas son una de las condiciones que tiene que reunir, ¿sí? Después, bueno, en cuanto a condiciones edilicias, las paredes tienen que ser lavables, ¿sí? Los pisos lavables, todo donde uno guarde material, ¿sí? Tiene que ser lavable. No tendría que haber cajas, por ejemplo, cajas de otro tipo, así de material poroso. Todo tiene que ser lavable. Y, y bueno, y descartable, ¿sí? Van a ver ahí, si observan esta sala de recepción, es una foto también de la maternidad Sardá. ¿Por qué les parece que hay 2 servocunas ahí? ¿Por qué es necesario que haya doble servocuna? Gemelos. Bien, claro, porque si nacen gemelares por ejemplo, los 2 son prematuros, los 2 van a requerir asistencia en simultáneo. O puede pasar que haya partos simultáneos en que justamente los 2 requieran reanimación. Entonces, por eso hay 2 lugares, ¿sí?
¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende o están muy aburridos? Siga, profe, siga. Bueno, profe. Bueno, acá van a ver en esa imagen, van a ver la cervocuna que veían a lo lejos, esas dos más cercanas, ¿sí? Y acá aparece una lista de equipamiento y de insumos que tiene que haber. Esa cervocuna lo que permite es, se enciende, ¿sí? A corriente eléctrica y da calor por radiación, ¿sí? Entonces, no importa que vieron que no está cerrada, eso permite que el personal pueda trabajar ahí alrededor del recién nacido y por la parte superior de la cervocuna va a recibir calor radiante, ¿sí? Que incluso estas cervocunas, ahí sí la ven, está encendida, porque bueno, si va a haber un nacimiento, lo que va a permitir es que ya el colchón y toda la zona donde yo voy a atender al recién nacido esté previamente con la temperatura adecuada, ¿sí? Es indispensable que antes de cada parto el personal chequee todo, que esté en condiciones, ¿sí? La temperatura de sala de partos, que la cervocuna funcione, ¿sí? Por ahí en algunos lugares no tienen cervocunas, pero tienen algún sistema que da calor radiante a la zona donde está el colchón, donde va a ser reanimado el recién nacido, ¿sí? La colchoneta. Tiene que haber material y equipamientos para asistir a la vía aérea, ¿sí? A la ventilación, la oxigenación y la frecuencia cardíaca, a la intubación y a la medicación. Bueno, acá ven más de cerca una cervocuna, vieron que está encendida. Acá al lado lo que ven en ese costado es un respirador antiguo que la finalidad que tiene ahí en esa imagen es para poder utilizar un calentador en el caso de que el bebé requiera oxígeno. Lo que sabemos es que tiene que estar calentado y humidificado. Entonces, alguien tiene el micrófono encendido. Entonces, bueno, los gases tienen que ser calentados y humidificados, ¿sí? Siempre tiene que haber una mezcla de oxígeno y de aire comprimido, no se puede administrar oxígeno puro a los recién nacidos, ¿sí? Tiene que haber aspiración, un circuito de aspiración central, ¿sí? Bueno, y acá vamos a desglosar un poco en cuanto a temperatura. Decíamos calor radiante o fuente de calor. Además de eso, tiene que haber incubadoras para poder transportar al recién nacido a neonatología. Si yo lo necesito trasladar de la sala de recepción a neo, no lo puedo llevar en esa cervocuna, ¿sí? Sobre todo si es un prematuro, tiene que ir en una incubadora cerrada. Compresas o toallas tibias, gorritos, porque bueno, el lugar por donde más, la zona por donde más pierden calor los recién nacidos es por la cabecita, entonces siempre se les coloca un gorrito, ya sea un bebé de término y un bebé prematuro mucho más. Una bolsa de plástico para la recepción de prematuros menores de 32 semanas, ¿sí? Un colchón térmico. Para lo que es la vía aérea, una pera de goma para aspiración. No se aspira ya de rutina a los recién nacidos, ¿sí? Sondas de aspiración con circuito de aspiración, por eso tiene que haber un circuito de aspiración central. Cuando yo aspiro, no puedo aspirar al máximo, sino que tiene que estar regulado con un manómetro de presión, ¿sí? Que tiene que oscilar entre 80 y 100 milímetros de mercurio de presión negativa. No puedo superar eso, porque también le puedo provocar daño al recién nacido. Estetoscopio,
que se usa para auscultar al recién nacido. Así, a diferencia del adulto, el recién nacido yo tengo que auscultar la frecuencia cardíaca y la manera más segura es auscultarle en la zona apical, ¿sí? En 1 minuto siempre. Salvo que sea en una reanimación, ahí sí se cuenta en 6 segundos y se multiplica, pero si no, siempre es en 1 minuto. ¿Y lo normal en un recién nacido, cuántos latidos por minuto son? Más de 100 latidos por minuto, ¿sí? Bueno, Si el bebé está llorando, puede llegar a tener hasta 160, ¿sí? 170 si es prematuro, ¿sí? Pero siempre tiene que ser mayor a 100 latidos por minuto. Si el bebé está durmiendo, por ahí pueden tener 105, 110 de frecuencia cardíaca y va a ser normal, ¿sí? Si el bebé llora, aumenta todo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? en cuanto a la temperatura corporal, La temperatura corporal, lo normal es 36,5 a 37,5, ¿sí? Esos serían los valores, el rango que tienen que ustedes saber, ¿sí? tema de la respiración, profe. Y la respiración es de 40 a 60 por Ah, minuto, ¿sí? perfecto. Si está llorando, por supuesto, va a tener, a veces puede tener 70, 72. Tienen que tener en cuenta el estado del bebé en el momento que yo voy a hacer la valoración, ¿sí? La Sí, frecuencia respiratoria va a estar aumentada si llora. Si el bebé llora, se va a alterar la frecuencia respiratoria y la cardíaca. Eso ténganlo en cuenta siempre. Y si el bebé está durmiendo en sueño muy profundo, como les decía, la frecuencia cardíaca por ahí es 105, 110, va a ser normal. Siempre voy a tener en cuenta los parámetros, los registros anteriores, ¿sí? Si hay. Y quizás de frecuencia respiratoria tenga apenas 40, 38 y va a estar normal, porque yo voy a ver que es un bebé que está con coloración rosada, que no desatura, ¿sí? Bueno, y tengan en cuenta esto, siempre para el recién nacido el oxígeno se administra mezclado, oxígeno y aire comprimido, ¿sí? Bueno, también hay una tablita de saturación del recién nacido, ¿sí? El recién nacido cuando nace demora un tiempo en lograr una saturación mayor a 95%, ¿sí? Porque en el útero se sabe que saturan 60, 65%. Entonces, como esto es un periodo de transición, que tienen que ocurrir ciertos cambios por diversos mecanismos, va a demorar, ¿sí? Entonces, también en cada recepción van a ver que hay un algoritmo de reanimación y a la vez van a ver cartelerías donde está la medicación que se administra en el caso que se reanime y la saturación, ¿sí? La saturación, digamos que yo debo o pretendo a la determinada cantidad de minutos que tenga de vida ese recién nacido, ¿sí? Por ahí uno cuando está reanimando no tiene mucho en cuenta los minutos que han pasado, pero existen estas tablitas, ¿sí? Debe haber un medidor de flujo y de aire comprimido de oxígeno, dispositivos de ventilación a presión positiva, y acá cuando les digo dispositivos de ventilación a presión positiva son bolsas autoinflables o que a muchos le dicen Ambú, pero Ambú es la marca, que es para ventilar al recién nacido, ¿sí? Las mascaritas de diferentes tamaños, jeringas, sondas de alimentación, que por ahí esto cuando vengan a la práctica lo van a ver más en directo, porque por ahí mostrarla a través de un dibujo es bastante, por ahí no van a llegar a conocer el funcionamiento, ¿sí? Oxímetro de pulso, el oxímetro de pulso para medir la saturación, el monitor de electrocardiograma. El monitor de electrocardiograma se ha incorporado hace unos años
como requisito, digamos, que tiene que estar en la sala de recepción, porque el monitor de electrocardiograma lo que va a permitir es ver si hay actividad cardíaca, porque a veces cuando el bebé está muy grave, muy comprometido en cuanto a su circulación, no es posible detectar la saturación y la frecuencia cardíaca. Entonces, con 3 electrodos colocados, sí se puede detectar si hay actividad cardíaca. Profe, el Sí. oxímetro de pulso es ¿cómo se pide eso? ¿Es el que presta el hospital, digamos? Porque es chiquitito. Sí, Porque porque es el muy de grande. adultos es un dedal, pero en recién nacidos se usa, es un monitor chiquito, que ahora yo en la otra foto se las voy a mostrar. Es un monitor que en vez de ser un dedal, para el recién nacido se usa una pulserita. Es como una pulserita Sí. que enciende la luz de un extremo y tienen que estar enfrentados esos diodos para que registre. ¿Sí? Bueno, profe. Después, bueno, tienen que estar las tablitas con las recomendaciones del objetivo de saturación, equipos para dar oxígeno a flujo libre, y si el bebé requiere intubación, ya ahí vamos a necesitar laringoscopio, con ramas doble 0 que van a ser para prematuros extremos, 0 y 1 para los bebés de término, tubos endotraqueales que son muy pequeñitos, el más chiquito es 2,5 para menores de 1000 gramos, y de ahí lo que más se llega a usar en un neonato es hasta 4, número 4 milímetros, ¿sí?, de diámetro. Cinta métrica para medir la profundidad del tubo, tijeras, cinta tela adhesiva, máscaras laringias, cánulas de mayo, ¿sí? Y dentro de lo que es medicación en una recepción, lo único que tiene que haber es adrenalina y solución fisiológica, nada más. Es lo único que se va a utilizar en una reanimación. La adrenalina, si el bebé está en paro cardíaco y bueno, y tiene frecuencia cardíaca menor a 60, ahí ya es un indicador de masaje cardíaco, y si no revierte, se utiliza adrenalina. Siempre Y con prescripción médica, ¿o no, profe? sí, cuando el personal hace el curso de reanimación, ya se sabe que no vas a estar solo trabajando en el momento de la reanimación, que por lo menos necesitas 2 operadores y hasta un tercero. Entonces la idea es que todos sepan el algoritmo que van a seguir, ¿sí? Y el personal que toma este curso, por ejemplo, ya sabe cómo debe diluir la adrenalina y cuál sería la dosis a administrar en el caso que se lo requiera, porque se calcula de acuerdo al peso del recién nacido. Y bueno, a diferencia de los adultos, también tengan en cuenta que las dosis son mucho más pequeñas, entonces por eso van a ver que se necesitan jeringas de 1 mililitro o jeringas de tuberculina, que es para administrar la adrenalina, de 3, de 5 y de 10 mililitros, y llaves de 3 vías. Eso sería en cuanto a todo lo que yo debo tener en la sala de... Bueno, y acá aparecen unos dibujitos. El que aparece acá al final es un saturómetro, que es el más chiquito, el que yo le decía, que lleva una pulserita, no es un dedal, ¿sí? El que está más arriba es un monitor, que ese monitor es un monitor multiparamétrico, se le llama porque permite medir varios parámetros, entre ellos la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, puede medir saturación, puede dar el trazado del electrocardiograma también, y puede registrar también respiración, ¿sí? Eso sería, o sea, es lo ideal que tiene que haber en una sala de recepción donde hay neos de altas complejidades. Acá al costado van a ver, esto es un flumíter de oxígeno, el que está en verde, y el amarillo es un flumíter de aire, ¿sí?
Eso es por la mezcla, ¿sí? Que tiene que haber, que yo les decía que nunca se administra oxígeno puro, ¿sí? Y acá en este otro costado van a ver un blender, se llama blender a este aparatito, que ya hace la mezcla, viene la tubuladura de oxígeno y de aire comprimido, se hace la mezcla y de ahí ya sale la mezcla para aportarla al recién nacido, ¿sí? Y después con una sola perillita que está acá, puedo saber la fracción inspirada de oxígeno que le estoy administrando. Después, acá en el medio, en la parte inferior, van a ver una máscara laringea, que esta es una máscara que se utiliza cuando no se puede intubar al recién nacido, ¿sí? Permite administrar oxígeno y se coloca por vía oral también, ¿sí? Después, en este costadito, van a ver un reanimador con pieza en T que se llama, que es similar a la bolsa autoinflable de las que yo les hablaba. La diferencia es que permite fijar los parámetros de presión inspiratoria máxima que le voy a dar y se maneja solamente con un dedo. En cambio, la bolsa autoinflable la tengo que manejar con la mano, ¿sí? Bueno, esos serían algunos de los recursos que deben existir, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como les decía, en todo nacimiento debe haber por lo menos una persona cuya única responsabilidad sea la atención del recién nacido y que debe estar capacitado en el RCP neonatal. En esto, ustedes siempre tengan en cuenta que si bien uno atiende al binomio, después se trata que la misma enfermera que atienda a la madre atienda al recién nacido. Digamos, no puedo decir, yo puedo hacer el parto y la recepción, porque si ese recién nacido necesita reanimación, no puedo atender a la madre. Entonces siempre la diagramación del personal está, digamos, de tal manera que haya una persona que sea la que se encargue de la recepción del recién nacido, ¿sí? Bueno, vieron que yo les decía que debe haber un algoritmo en la sala de partos, ¿sí? Que es digamos, este cuadrito que figura acá, que bueno, nos va a ir explicando y nos va a ir guiando en el caso que el bebé necesite reanimación, ¿sí? Nosotros ahora lo que vamos a ver es solamente la parte de arriba, ¿sí? Y en todo nacimiento siempre vieron que teníamos que averiguar si había algún factor de riesgo, o sea, siempre la enfermera debe saber si esa embarazada tuvo alguna complicación durante el embarazo, si tiene actualizadas todas las serologías. Preguntarme si es una gestación a término, ¿sí? Porque si es un prematuro, voy a necesitar otras medidas adicionales, ¿sí? Cuando el bebé nace, si respira o llora y si tiene buen tono muscular. Un bebé que tiene buen tono muscular siempre va a ser un bebé que sus extremidades van a estar flexionadas, ¿sí? En cambio, si un bebé no tiene buen tono muscular, es un bebé que va a nacer flácido, ¿sí? Entonces, todo recién nacido siempre van a ser, si nace bien y con buen tono muscular, van a ver que sus extremidades están flexionadas, ¿sí? Si la respuesta a todo esto es sí, lo que vamos a hacer es contacto piel a piel con su mamá. Le vamos a proporcionar calor y proporcionar calor significa estar en contacto piel a piel con su mamá, ¿sí? Vamos a asegurar la vía aérea y lo vamos a secar. El mismo secado va a hacer que estimule al recién nacido, ¿sí?
Y la temperatura de sala de partos, van a ver allá arribita que dice que tiene que estar entre 24 y 26 grados centígrados. Por eso lo ideal es que haya siempre un termómetro de pared, ¿sí? Y si la respuesta a todo esto es sí, vamos a hacer una valoración de rutina después, ¿sí? Que yo ahora les voy a comentar la secuencia de la recepción, ¿sí? Profe, ¿cuánto es el tiempo que está en COPAP el bebé, el recién Eh, nacido de la mamá? Lo ideal es que esté 1 hora, pero acá en el hospital, los que hagan las prácticas acá van a ver que se los deja 2 horitas. Lo mínimo tiene que ser 1 hora, pero acá se instauró 2 horas y con muy buenos resultados. Profe, y una pregunta más. Sí. ¿Y la mujer queda en la sala de parto o es llevada a otra No, sala? la mujer después que ya se finaliza con el alumbramiento, que ya Sí, alumbra la placenta, y que ya la obstetra corrobora que está todo en condiciones y si por ejemplo tuvo una episiotomía, necesitó hacer la episiorrafia, que controló ya la pérdida y está todo bien, lo que se hace es trasladarla en silla de ruedas hasta la cama, o sea, ahí pasa a la habitación que va a tener asignada. Y en ningún momento la madre se la separa del recién nacido, o sea, ella alza a su bebé, lo sostiene con sus 2 brazos y se ayuda a la madre para que se incorpore a la silla, ¿sí? No lo deja en ningún momento. Y así se la traslada y así se incorpora a la cama ella, por 2 horitas. Bueno, en la secuencia de la recepción dijimos que previamente deben conocerse los factores de riesgo, ¿sí? Y debemos tener en cuenta las medidas universales de protección de infecciones, ya sea para el recién nacido como para el personal de salud también, ¿sí? Cuando se prepara, si bien, bueno, estamos hablando que el parto tiene que ser respetado y todo eso, es necesario que haya cierto equipamiento previsto. Lo que se hace es un paquete, ¿sí? Se arma ya en esterilización, donde ese paquete trae, que se llama equipo de parto, ¿sí? Una compresa y un toallón. ¿Para qué sería? A ver, ¿para qué se imaginan que sería la compresa y el toallón? para secarlo y para que mantenga la temperatura. Muy bien. Para secarlo, 2 compresas, ¿por qué? Porque nacen todos húmedos. Imagínense que están dentro de la bolsa de líquido amniótico, ¿sí? Entonces necesito hacer un primer secado y después que hago el primer secado, yo tengo que remover esa compresa y continuar secándolo si es necesario o cubrirlo con otro toallón que esté seco, ¿sí? Ese secado del recién nacido hace también y estimula la respiración. ¿Qué puede suceder? Que por ahí el bebé nazca y no llore enseguida, ¿sí? Cuando yo lo comienzo a secar van a ver que enseguida lo estimulo de esa manera y empieza a respirar y llora, ¿sí? No tiene que ser un secado vigoroso porque también hay que ser muy cuidadosos con las maniobras que utilizamos los recién nacidos, ¿sí? Pero se hace se masajea la zona del tórax, digamos, y eso hace que el bebé comience a respirar. ¿En qué momento se clampea el cordón? El cordón umbilical lo vamos a clampear a los 60 segundos, o sea, al minuto, ¿sí? O hasta que deje de latir. O sea, a veces pueden pasar hasta 2 minutos. Esto siempre que el recién nacido nazca en condiciones óptimas, ¿no? Que nazca bien. Y si es un prematuro, lo que se dice que es hasta
que hay que dejar medio minuto para clampear el cordón. Si el bebé yo veo que nace mal y que necesita reanimación inmediata, por supuesto que no puedo esperar ese minuto, pero si es un bebé que el parto se desarrolló de una manera normal, el clampeo se hace al minuto, ¿sí? Esto, digamos, tiene un fundamento, no es que se hace por rutina, porque se le haya ocurrido a alguien. Siempre que surgen cosas nuevas en los recién nacidos en cuanto a protocolos, es porque ya están estudiados, ¿sí? Porque se han hecho estudios. Entonces, el beneficio de ese clampeo es que esta sangre, digamos, que va a pasar de la placenta al recién nacido, porque todavía no se clampeó, va a prevenir la anemia en la primera etapa de vida, o sea, en los primeros 6 meses. Los bebés por lo general son propensos a la anemia, por eso van a ver después cuando vean la parte de, ya más pediátrica que también se les indica hierro, ¿sí? Porque bueno, la vida media de sus glóbulos rojos es menor que la del adulto, ¿sí? Entonces, los beneficios de clampear el cordón al minuto es que le voy a aportar más volemia, ¿sí? Entre 85 a 90 mililitros por kilo, ¿sí? De peso, eso es lo que se le va a aportar. Y si yo clampeo el cordón antes, solamente se dice que va a tener de volemia entre 65 a 70 mililitros por kilo, y esos restantes 35 o 40 que van a quedar en la placenta, ¿sí? Son los que el bebé necesita para aportar el hierro elemental, ¿sí? En la etapa de crecimiento rápido, que es en los primeros 6 meses. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, acá está lo que yo les decía, el clampeo oportuno aporta 85 a 90 mililitros de volemia y evita la anemia en la primera etapa del crecimiento, ¿sí? Cuando el bebé nace, esto ya lo que vamos a hablar ahora es el contacto piel a piel, ¿sí? Se coloca al recién nacido en el abdomen materno, ¿sí? Una vez que el bebé asoma desde el canal de parto, incluso antes del clampeo, el clampeo se hace después, el bebé nace y lo coloco inmediatamente en el abdomen materno. Ahí, mientras yo lo estoy secando, estoy haciendo una valoración, ¿sí? Estoy haciendo una observación y ahí se inicia el COPAP. Dentro de esa valoración, ¿qué les parece que podemos observar? El tono muscular, Sí. el color de su piel. Uh-huh. Bueno, el tono muscular es un indicador del recién nacido vigoroso, ¿sí? Porque también van a encontrar esa palabra. El recién nacido vigoroso es el bebé que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, que respira o llora, porque si llora ya sé que respira, ¿sí? Después, bueno, hay que ver si esa respiración es con dificultad o no, y si tiene buen tono muscular. Entonces, el tono muscular, ¿se acuerdan que yo les dije cómo nacían los bebés que nacen con buen tono muscular? Sus extremidades flexionadas, muy bien. Entonces ahí yo hago una valoración y puedo observar así a grandes rasgos si hay algo llamativo, ¿sí? El examen físico más minucioso se va a hacer después, en horas posteriores. Y dentro de esa valoración lo que voy a hacer es valorar el paladar, ¿sí? Que el paladar esté íntegro, porque pueda haber casos de fisuras de paladar, ¿sí? Entonces, como yo voy a tener un guante, con esa misma compresa puedo hacer una valoración del paladar, ¿sí? Y para retirar también si hubiera secreciones, porque la aspiración, acuérdense que ya no se hace de rutina.
Y otra cosa que se evalúa en ese momento y antes de colocarlo al pecho es la permeabilidad anal, o sea, observar que el bebé tenga ano, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es un bebé que tiene una malformación, que nace con ano imperforado y yo lo alimento, voy a provocarle, digamos, una complicación después, ¿sí? Entonces, esos serían, digamos, grandes rasgos lo que yo siempre observo. Removemos la compresa húmeda y lo único que se va a colocar para que el bebé haga contacto piel con piel es la colocación del gorro. ¿Se acuerdan por qué el gorro? Que yo les dije anteriormente. Porque Porque pierde calor por la cabeza. la cabecita. La Bien. pérdida de calor. Muy bien, por la cabecita es por la zona donde más pierde calor el recién nacido, ¿sí? ¿Por qué, profe? Porque es una superficie amplia en relación al resto del cuerpo, ¿sí? Van a ver que su cabecita siempre como que es más grande en relación si yo comparo con otras zonas del cuerpo, ¿sí? Y va a perder calor si está húmeda la cabeza, si yo no seco bien la cabeza por evaporación, ¿sí? Acuérdense que los bebés pierden calor por 4 mecanismos, perdón. Conducción, evaporación, ¿sí? Radiación, ¿sí? Y convección. Le vamos a colocar un pañalcito, que el pañal, lo que hacemos particularmente acá es, para no darlo vuelta al bebé y no sacarlo del abdomen de la mamá, es como que se lo colocamos al revés, ¿sí? Como que lo prendemos para atrás. Entonces, de esta manera el bebé queda boca abajo sobre el abdomen materno. Y las mediecitas. Entonces, cuando el bebé nace, solamente vamos a necesitar eso, el gorro, el pañal, las medias y 2 mantitas, que son las que traiga la mamá. Recuerden que, bueno, yo usé una compresa para secarlo, la otra para terminar de secarlo y después lo tengo que dejar cubierto con las mantitas que me provea la madre, ¿sí? Profe, no entendí lo del pañal. Ah, lo del pañal, vos imaginate un bebé que está boca abajo, ¿sí? Sí, sí, Vos lo pones boca abajo sobre el abdomen de la mamá. sí. Si vos quisieras ponerle el pañal bien con el adhesivo para que te quede para arriba, digamos, vos tendrías que darlo vuelta al bebé. Entonces lo que hago es colocar el pañal como al revés, ¿sí? El adhesivo, Para no interrumpir el copap. claro, el adhesivo le va a venir a quedar como para la zona de la espaldita, ¿me entendés? Ah, sí, profe, entendí. Va a quedar cerradito el pañal, pero en vez de como yo lo pongo al bebé boca arriba para ponerle el pañal, imagínate el pañal puesto como tiene que estar, pero con el bebé boca abajo, ¿sí? Sí, profe, entiendo. De esa manera. Bueno, y acá dentro de lo que es profilaxis, que ya habíamos hablado un poquito, está lo que es la administración de la vitamina K, ¿sí? La vitamina K, ¿para qué se utiliza? ¿Se acuerdan que yo les dije hoy? Para evitar la hemorragia. Muy bien, para evitar hemorragias, ¿sí? Entonces, esto siempre tiene que estar presente en la sala de recepción. Se utiliza vitamina K de 1 miligramo y eso siempre tengo que tenerlo presente porque a veces por ahí existe la ampolla de 10 miligramos que se utiliza en adultos y que por ahí por error puede llegar a venir desde farmacia. Entonces, siempre verificar que sea vitamina K de 1 miligramo. Esas ampollitas de vitamina K traen medio centímetro, o sea, yo necesito una jeringuita de tuberculina o de 1 centímetro y voy a cargar toda la ampolla, que es 0,5. Esa vacuna se administra previa antisepsia de la zona. La antisepsia yo no la hago con alcohol en la piel del recién nacido, pues se trata de evitar el uso de alcohol. Se utiliza clorexidina acuosa, ¿sí? Que se prepara aquí en el hospital, es clorexidina acuosa al 2%, y se hace la antisepsia de la zona
Entonces, sin separarlo de la mamá, yo lo que hago es administrarle la vitamina K en el muslo, ¿sí? Siempre intramuscular, en el recién nacido va a ser en el muslo, nunca en el glúteo, ¿sí? En el muslo. Y en el otro muslo le voy a aplicar la vacuna antihepatitis B. La vacuna antihepatitis B también, el servicio de vacunación provee cierta cantidad de vacunas a medida que uno le va pidiendo, y hay una heladera específica para vacunas, ¿sí? Que solamente se van a conservar las vacunas, ninguna otra medicación, y solamente se abre para retirar la vacuna. ¿La Bueno. vitamina K, profe, se coloca de inmediato o se puede esperar? La vitamina K puede, las dos pueden esperar un poco, pero si está todo bien, se trata de hacerle ahí mismo, ¿sí? Porque de paso, como está en contacto con la mamá, lo que hace el contacto piel a piel, digamos, es evitar el dolor, ¿sí? Entonces a veces ni lloran los bebés porque están en contacto con su mamá. Por esta cuestión se hace ahí en ese momento, pero se podría hacer también después, a las 2 horas, ¿sí? La vacuna antihepatitis B tiene que ser antes de las 12 horas del nacimiento, ¿sí? Y para esto, bueno, hay, digamos, protocolos en algunos lugares donde la vacuna antihepatitis B se administra en el muslo derecho. ¿Para qué? Para darnos cuenta si se produce alguna reacción local, si fue la vacuna o fue la vitamina K, ¿sí? Profe, ¿puede repetir? Porque escuché derecho y se me cortó. Que la vacuna antihepatitis B se aplica en algunos lugares como protocolo en el muslo derecho para identificar si hay alguna reacción adversa, si es la vacuna o si es la vitamina K que produjo esa reacción. Por ejemplo, si le aparece una reacción en el muslo izquierdo, ya sé que va a ser la vitamina K, porque después por ahí yo no me voy a acordar en cuál muslo puse la vitamina o en cuál puse la vacuna, ¿sí? Por eso es que se destina el muslo derecho para la vacuna, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una consulta. Sí. Usted dijo antes de las 12 horas, ¿puede ser? La Sí, la aplicación de la... vacuna sí, puede esperar. Listo, genial. La vitamina K, por ahí uno trata de hacerla más en el momento, como les decía, porque justamente es para evitar hemorragias, ¿sí? Bueno, tanto la vitamina K como la vacuna, yo antes que nazca, esto ya me lo puedo dejar preparado, o sea, cargada la vacuna y la vitamina K. Entonces, en el momento que voy, ya voy y la administro, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que todo recién nacido, una vez que sale de la recepción, tiene que tener las pulseras identificatorias colocadas, ¿sí? Eso, digamos, es por ley, porque bueno, por ahí hay lugares donde no hay tantos nacimientos, pero si hubiera, por ejemplo, una catástrofe que hubiera que evacuar un lugar y ese recién nacido no está identificado, después podríamos llegar a tener problemas. Y entonces también las pulseras se colocan tanto al recién nacido como a la madre. ¿Qué datos se colocan? Se coloca recién nacido y el apellido de la mamá. Siempre el apellido de la mamá, por más que la mamá diga, va a tener el apellido del papá, que es X, ¿no? Porque por una cuestión legal, hasta que el bebé no tiene el documento, sabemos que su mamá es ella. Pero después, bueno, cuando ya tiene el documento, sí llevará el apellido paterno, ¿sí? Entonces en la pulserita se coloca recién nacido, el apellido de la mamá, los nombres del bebé, la fecha en que nació y la hora en que nació, ¿sí? Eso se prepara previo, ¿no, profe?
Sí, lo podés preparar previo porque por lo general uno le tiene que preguntar todos estos datos a la madre antes que nazca el bebé, porque por ahí ya en la sala de parto es bastante difícil hacerle este tipo de preguntas porque las madres están con dolores, con contracciones, y por ahí si uno le está preguntando qué nombre le vas a poner o por ahí no suelen responder tan espontáneamente, así que... Profe, y no sé si sí, dijo, pero ¿cuánto tiempo, digamos, después de apenas nace, cuánto tiempo queda sobre el abdomen de la madre? acá quedan 2 horas, 2 horitas sobre el abdomen, ¿sí? En esas 2 horitas se ayuda a establecer la lactancia materna, que es el punto ahí que sigue, ¿sí? Se ayuda a la mamá a posicionarlo, uno ahí hace una observación, si tiene, por ejemplo, pezones umbilicados, alguna dificultad que haya, digamos, que ayudarle a la madre, uno le ayuda ahí para que se prenda al pecho, ¿sí? O sea que el APGAR se haría ahí mismo, apenas nace sobre el abdomen de la Sí, madre, observamos todo sí. eso. Sí, ahora después vamos a hablar del APGAR en un punto aparte, ¿sí? Em, y bueno, el registro en la historia clínica neonatal, yo tengo que escribir, por ahora voy a tener el informe, digamos, de todo lo que yo hice y registro lo que le administré. Pero después en esa historia clínica neonatal, pasadas las 2 horas, lo que se hace es un control de signos vitales completo y recién ahí se lo pesa, ¿sí? Vieron que hasta este momento no habíamos hablado en ningún momento del peso. No. Hace el contacto piel a piel, pasan esas 2 horas, que ya el bebé se prendió al pecho y todo. Entonces ahí yo me llevo al bebé para pesar y mis compañeras lo que hacen es higienizar, hacer la primera higiene de la madre, ¿sí? Mientras yo me llevo al bebé para pesar. Ahí se lo pesa, para pesarlo, bueno, se usa la balanza digital y lo que usamos es la misma manta del bebé. Se enciende la balanza, se coloca la manta, una manta del bebé o un toallón que tenga el bebé. Se descuenta apretando la tecla que es tara. Entonces ya ahí me va a descontar lo que pesa la manta y ahí apoyo al bebé. Todo esto para que el bebé, digamos, no sea tan impactante el colocarlo imagínense, en una balanza dura, ¿sí? Y fría, así que como va a ser en la misma manta del bebé, eso es por una cuestión de protección también y de neuroprotección para el bebé. Profe, Recién ahí los peso. ¿y enfermería dónde registra todo lo que hace? Hay una hoja de enfermería neonatal, ¿sí? Sí. O sea, de registro del recién nacido, donde vos vas a anotar ahí el peso y los signos vitales, ¿sí? Entonces ahí en este momento lo que yo voy a hacer es controlar la temperatura, ¿sí? Para la temperatura voy a tener en cuenta que los bebés no tienen mucho tejido adiposo, ¿sí? En la axila. Entonces, tengo que secar a veces un poquito la axila porque pueden tener unto sebáceo. Si el unto sebáceo es lo que a ellos los recubre y los protege, ¿sí? Que uno trata de no retirarle mucho porque es una protección, digamos, que ellos tienen, ¿sí? En su piel. Entonces ahí coloco el termómetro y ¿cuánto era la temperatura normal? ¿Que se acuerdan que les dije que tenía que tener? 36, 6, no recuerdo. 36,5 a... 37,5 horas. Muy bien, hasta 37,5, ¿sí? Bueno, lo ideal es que cuando yo llevo al bebé antes de pesarlo, si está tranquilito y no llora, le controle la frecuencia respiratoria, ¿sí? La frecuencia respiratoria la puedo controlar de dos maneras. Una es observando la expansión del tórax, ¿sí? La inspiración y la expiración sería 1. Y van a ver que en las salas donde se controlan los recién nacidos siempre hay reloj de pared, ¿sí? Porque se controla en 1 minuto. Entonces, de frecuencia respiratoria, ¿cuánto tendría que tener?
para decir que es normal. Entre, 70 había dicho, profe. no, 40 a 60, ¿sí? 70 pueden tener si ya están llorando o están con una taquipnea, ¿sí? 40 a 60 sería de frecuencia respiratoria. Le oculto la frecuencia cardíaca en un minuto, que va a tener que ser mayor que 100, ¿sí? Y aprovecho a hacer un registro de saturación. Entonces ahí, bueno, lo peso. Lo que hacemos es, si el bebé está bien de temperatura, se le lava la cabecita únicamente, ¿sí? Para retirar los restos de sangre que por ahí pueda llegar a tener. Y ahí se lo viste y se lo lleva nuevamente con la mamá, ¿sí? Ese sería todo el procedimiento del recién nacido normal, ¿sí? Y otra cosita, Perdón, profe. sí, sí. Dijo que la frecuencia respiratoria se controlaba observando la expansión del tórax, y la otra, ¿cuál era? Ah, y la otra, perdón, no les dije. La otra es auscultando, digamos, la zona pulmonar, ¿sí? Ujú. Entonces, el control de signos vitales van a ser a las 2 horas posteriores al de COPAP, y ahí voy a hacer el control de peso. Y otra cosa que no habíamos hecho hasta ahora, que es parte de la profilaxis, es la administración de colirio. El colirio se utiliza para ¿cómo es? Disminuir la posibilidad de gonorrea, ¿sí? Entonces eso se tiene que aplicar a todos. El colirio que se utiliza acá en Roca es un colirio que lo prepara farmacia, ¿sí? Pero en otros lugares suelen utilizar eritromicina, ¿sí? Y vieron que hasta aquí yo hablé del peso. Las medidas antropométricas serían a las 12 horas posteriores al nacimiento, ¿sí? Profe, me quedó una duda del colirio. ¿Es una gotita por ojo Sí, por una única gotita vez? por cada ojo, sí. ¿Por única vez? Por única vez, sí. Ah, buenísimo. Por ahí van a observar que los bebés, uno trata de que haya apertura ocular o de abrirle, así digamos, como voy a tener el guante. Por ahí suele ser un poco dificultoso porque ellos suelen tener edema biparpebral cuando nacen, ¿sí? Y bueno, lo último que les iba a decir es la medición de medidas antropométricas, que en este hospital nosotros la hacemos a las 12 horas posteriores al nacimiento. ¿Por qué? Porque los bebés nacen edematizados, y sobre todo si nacen de parto, pueden tener edema en la cabecita, ¿sí? Entonces la medición que yo haga de la circunferencia craneana, por ahí no va a ser la adecuada, digamos. Entonces, la talla del perímetro cefálico posterior a las 12 horas de nacimiento, ¿sí? Profe, ¿para qué dijo que era el colirio? ¿Para disminuir qué? Las infecciones por gonococo. Gonorrea. ¿Mm? Profe, ahí en las medidas antropométricas, no me sale, medimos talla y la circunferencia de la cabecita. Claro, talla y perímetro cefálico sería, ¿sí? Y registramos. Y se registra, sí. ¿Y cómo se mide la cabeza, digamos? Para medir la cabecita, lo que se hace es tomar un centímetro